Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía, en este caso de la economía mundial. Hablamos de Japón, Trump y la Reserva Federal que están animando el final de enero. ¿Y por qué comenzamos con Japón? Tema que no parece muy recurrente en los medios, tema que parece alejado, todo el mundo piensa en Trump, en Groenlandia, y sí, vamos a hablar de ese tema y los efectos que tiene, pero Japón es donde históricamente, o por lo menos en las últimas décadas, se dio financiamiento muy barato a el resto de las economías del mundo, a aquellos que invertían en los mercados de capitales en el resto del mundo. Y lo que ha sucedido en Japón es que, por un lado, Japón vive con un déficit continuo, tiene una deuda de más de 1.300 billones de yenes, que para cualquiera es un número casi inentendible, pero si lo llevamos a dólares, vemos que tiene una deuda superior a los 9 billones de dólares. Si consideramos, para hacer un comparable, Estados Unidos tiene una deuda de más de 32, 33 billones de dólares, o sea que Japón, en términos relativos, tiene una deuda, redondeemos, de un cuarto de la deuda de Estados Unidos, solo que la economía japonesa, en vez de ser la norteamericana de 28 billones de dólares anuales, es una economía de 4 billones. Eso lleva a que su rango de deuda sobre PBI sea del 250%. O sea, Japón está endeudado en 2 veces y media lo que producen los japoneses durante todos los años. Y ahí uno puede estar planteándose, bueno, Japón, poco riesgoso, siempre va a conseguir financiamiento, siempre va a prorrogar la deuda. Tiene una particularidad, 90% de esa deuda es en el mercado interno. Ahora, ¿a qué tasa se está financiando Japón? Si observamos su tasa de endeudamiento, primero es cada vez mayor. Cada vez tiene más relación de deuda sobre el PBI, pero al mismo tiempo cada vez más tiene tasa de interés para lograr financiamiento. Acá vemos un grafiquito en donde podemos observar cómo ha ido evolucionando la curva de tasas, la curva de rendimiento de la deuda de Japón. El color naranja corresponde a las tasas de hace un año, de hace un mes es la curva de color verde y en el día de la fecha tenemos esta curva que es de color azul, lo cual demuestra que para todos los distintos plazos la deuda se ha ido encareciendo en el último mes, ni hablar en el último año donde vemos que se ha duplicado el costo financiero, lo cual implica necesariamente para los bonos ya emitidos una baja de su precio, así el rendimiento de estos bonos tiende a ser más alto para aquellos que adquieran a nuevo precio estos bonos. Para hacerlo más gráfico todavía, podemos mostrar cuál ha sido la evolución de la tasa del bono a 10 años de Japón en los últimos 10 años. Y lo que observamos es que las tasas actuales se están acercando a la previa de la subprime. Es más, ya la han superado. Si vemos el comienzo del gráfico, corresponden a los años 2006, 2007, 2008 con la caída de la subprime, donde hay una política monetaria bastante activa de parte del Banco Central japonés, junto con la Reserva Federal y otros bancos centrales. Luego todo un periodo de bajas de tasas. Llegamos al extremo del periodo del 2016 al 2020, incluyendo lo que es pandemia, donde se va esta caída mayor en las tasas, y después sí, un continuo incremento a valores actuales, en donde estamos en 2,27%. Si fuera esto Argentina, sería un regalo, si es el lugar en donde el mundo se financia. ¿A partir de qué manera? No es que emiten deuda en Japón, sino que con base a títulos japoneses como garantía, emito entonces una nueva deuda, en Argentina lo llamaríamos cauciones, deuda apalancada, uno diría, no, una deuda con garantía en mis propios activos, que son bonos japoneses. Tengo márgenes de garantía, por supuesto que tengo que estar depositando. Y ahora viene el tema. Si baja el precio de
los bonos del bono japonés, en donde yo estoy garantizando a la deuda que he contraído para poder invertir, por ejemplo, en el mercado de criptomonedas o en el mercado de acciones de Singapur o el de Nueva York. Bueno, resulta que me piden más dinero que ponga como margen de garantía porque el activo ha bajado de precio, que es el bono japonés. Ahí cobra importancia Japón. Tengo un montón de deuda emitida, 9 billones de dólares. La relación para llevarlo a Argentina es 20 veces más deuda que la que tiene Argentina, siendo una economía que tiene un PBI que es 6 veces el PBI argentino. No es tampoco mucho más el PBI japonés. Por supuesto que le da para tener un nivel de vida a su población superior a Argentina, pero no son Luxemburgo, no son Noruega, no tienen 100.000 millones de dólares de renta per cápita, en una economía mucho más al estilo europeo en nivel de renta per cápita de su población. No es la economía más rica del mundo, Japón. Su población tampoco lo es. Y nos encontramos que tiene un estado totalmente endeudado que vive emitiendo nueva deuda y a una tasa creciente en yenes, y vuelvo hacia acá, que ha ido aumentando en los últimos 10 años sobre el PBI en un 60% el peso de la deuda y cada vez más cara. Nos olvidamos que es Japón, esto es cualquier otro país o una empresa y diríamos acá tenemos un problema financiero gigante. Más vale que las tasas internacionales disminuyan, más vale que haya algún factor de los determinantes para este incremento de la deuda que cambie para de esa manera poder disminuir el déficit fiscal, incluso tratar de llegar al superávit fiscal al estilo argentino y ahí poder ir resolviendo el horizonte de deuda argentina. Pero ¿qué es lo que pasa? Dos veces salteé esta slide que habla de los factores determinantes del incremento de la deuda y hay algo que es propio de Japón y que es propio de las economías desarrolladas y que ha hecho que Japón paulatinamente pierda nivel de renta per cápita y es el envejecimiento demográfico. Japón hoy tiene un gasto muy importante en seguridad social y en salud, que es creciente por la población que cada vez es más vieja, llamémoslo de esa manera. Cada vez más edad promedio de la población japonesa con una expectativa de vida muy pero muy alta. Implica mucho más gasto del propio Estado para mantener el sistema de salud, el sistema, llamémoslo, de pensiones, seguridad social para esa población. Pero hay algo nuevo que quizás hace 10 años o sí, incluso 5 años no era tan importante. Ojo, lo del gasto en salud de la pandemia en adelante ha sido un aumento muy importante. El gasto en defensa. Estamos en un mundo donde geopolíticamente se ha incrementado en la inestabilidad. Tenemos una China que en el día de la fecha, por primera vez, ha enviado aviones no tripulados, por lo menos uno, al espacio aéreo de Taiwán, ya invadiéndolo. Estamos en un mundo, hablaremos de el presidente de la economía occidental más importante, que habla de la anexión del territorio que tiene al lado y donde se han dado cambios tales en los cuales se interviene sin autorización del Congreso y nadie dice que no estemos a favor de una intervención como el caso de Maduro, pero donde las decisiones geopolíticas implican acciones militares en cualquier parte del mundo de aquel que se sienta con el poder de poder realizarlas y no tener consecuencias sobre su propio territorio. Casi que hoy estamos hablando de la ley del más fuerte que se está verificando en distintas partes del mundo. Quienes eran aliados de un día hoy dejan de serlo y son atacados. El régimen sirio ha retomado parte de su territorio que estaba en manos de llamémoslo, ejército o el bando kurdo, y resulta que quienes eran los aliados en el pasado para pelear contra ISIS o Daesh, depende de dónde estén, de la traducción que se utilice, hoy están siendo atacados hasta con un apoyo de Estados Unidos. Entonces, nos encontramos con un mundo muy cambiante en donde el que no es fuerte, lamentablemente, puede tener desde una pérdida territorial hasta por lo menos una necesidad de apegarse a un nuevo designio internacional de aquel fuerte que
pueda tener algún tipo de efecto territorial sobre él para, por lo menos, evitar las consecuencias de una guerra. Si no, hablemos de Ucrania, el propio Taiwán, Groenlandia y distintos países, incluyendo también a Venezuela, pero hasta Estados Unidos ha amenazado con enviar y realizar acciones militares in situ en México para terminar con el narcotráfico. Cada uno tendrá su justificativo, pero la realidad es que esto implica una necesidad de incremento en gastos de defensa y Japón lo está realizando por la zona en la cual está ubicado y tiene desde Rusia arriba a China al costado. Necesita aumentar lo que es su gasto en defensa y lo está haciendo. Y después la tasa de interés en alza, que implica un incremento directamente de la deuda, el roleo de deuda es a una tasa creciente, lo cual implica un aumento de la propia deuda. El Banco de Japón lo dejo ahí como un dato también muy particular, dado que tiene el 50% de la deuda y trata de hacer una política monetaria, como en todos los países, tratando de encauzar a la propia economía. El problema es la duda de la sostenibilidad a largo plazo de la deuda, si para estabilizar la economía hay un aumento de tasas y para lograr roleo de deuda hay un aumento de tasas, el propio sistema se retroalimenta y la realidad es que uno diría, ¿hasta cuándo se mantiene este roleo continuo de deuda de Japón a estas tasas de 250 y dentro de 3 años nos vamos a encontrar que es un 300% del PBI? Porque además la tasa de crecimiento del PBI en este momento de Japón no es positiva. Entonces, ese hecho, uno, el tamaño de la deuda japonesa, 90% del mercado interno sí, pero el tamaño de la deuda japonesa ya es un problema con su tasa creciente. Pero al mismo tiempo, el aumento de la tasa y la baja del precio de los activos ya existentes implica un problema de financiamiento para aquellos que se financiaban en Japón, llamémoslo en cauciones en préstamos garantizados en títulos japoneses para poder invertir el resto del mundo. O sea que el aumento de la tasa en Japón le quita financiamiento a otra parte del mundo, a activos en otras partes del mundo. Japón tiene elecciones a comienzo de febrero. Hay que ver qué candidato hay, qué candidato gana. Si se continúa con este statu quo y aumenta a deuda en forma indefinida o hay algún tipo de modificación, hay una estabilidad en función de las propuestas electorales que hay. Este mundo además se acompaña con un Donald Trump, donde enumeramos recién y vuelvo a repetir, igual es lo que más se habla a nivel global y es Groenlandia. Groenlandia, en donde en el día de la fecha, al final del día, Trump ha dicho que se ha llegado a un acuerdo con la OTAN. Veremos cómo se da ese acuerdo. Mañana está la firma de el Foro de la Paz. Ahí nuestro presidente va a participar firmando. Rusia quiere ver qué es lo que pasa, si se suma o no, pero incluso está invitado. Ojo, son 60 países que han sido invitados. Algunos han declinado, como Francia, Noruega. Sorprende la relación hoy de Francia con Estados Unidos. La realidad es que Francia está ocupándose de apoyar a Ucrania, también lo hace Inglaterra y Estados Unidos lo está haciendo. El tema es hasta cuándo Estados Unidos va a seguir manteniendo el gasto militar que está realizando para mantener a Ucrania cuando Trump pareciera que tiene una relación, por lo menos hasta en mejores términos con Putin que las que está teniendo con Macron. Veamos cómo se sigue desenvolviendo la política exterior de Donald Trump, en donde la amenaza continua de aranceles a países que no aceptan sus términos es justamente lo que pone en vilo a los mercados y todos los días tenemos anuncios diferentes y mañana o esta noche podemos encontrarnos con un nuevo anuncio con algún tipo de efecto para un sector al cual si es positivo lo hará subir por las nubes y si es negativo lo hará disminuir en forma importante. Canadá respondiendo que abre el mercado automotor a 49.000 autos chinos con una baja importante de aranceles. Y así se va dando este mundo en donde las acciones de alguien en función de beneficiar a su economía, porque entendemos que es lo que se está realizando y bienvenido sea por los Estados Unidos, afectan diariamente
y generan expectativas en los mercados que en definitiva terminan implicando cambios en tasas de interés, cambios en tipos de cambios y cambios ahí sí en la vida de cada uno de los que vivimos en este mundo. Si no fuera más que algo en los mercados, es algo anecdótico, dará más o menos rentabilidad de un activo y tendremos que leer adecuadamente qué se ve beneficiado y qué no para posicionarnos. Ahora hablaremos del oro justamente como el gran activo que ha acompañado en los últimos meses, junto también con la plata, de la cual hablamos e hicimos un video particular, pero son activos que se han demostrado como ganadores en todo este periodo, en donde el dólar, y acá viene el último tema, la Reserva Federal tiene que decidir en muy pocos días qué es lo que hace con las tasas de interés. Si hablamos al comienzo de enero o diciembre, en esta reunión bajaban las tasas de interés. El ataque continuo sobre Powell, que ahora ha cesado. La incertidumbre que Bessent ha dicho, ahora ya se va a anunciar quién es que va a continuar en el cargo de chairman de la Reserva Federal. Powell ya no lo va a hacer desde mayo, pero bueno, vamos a ver si bajan las tasas de interés en la reunión, la primera reunión del año ahora a final de enero. Si no, hay que esperar 6 semanas más para la próxima reunión. Bajarán 2 veces, bajarán 3 veces. ¿Cuánto da la inflación de Estados Unidos? ¿Cuál es el efecto para el mercado de trabajo norteamericano? Y ahora salen estadísticas claves de estas políticas que se están implementando. Por lo pronto, si la Reserva Federal llegara a bajar las tasas de interés o por lo menos se acentúan las expectativas de que bajen las tasas de interés durante el año, hay algo claro, el dólar tiene que dejar de valer. Más todavía respecto a lo que vale respecto a otras monedas. Y vemos que hay monedas que se han fortalecido. Para el argentino que va a Brasil se encuentra que la moneda es más fuerte. Vemos en otro país vecino como Uruguay un robustecimiento también de su moneda. El euro acompaña o no en la evolución respecto al dólar fortaleciéndose, también por las cuestiones particulares que pasan en Europa, pero hasta en Argentina vemos que el dólar ha bajado el 2% a lo largo del mes de enero. Entonces, hasta Argentina, que tuvo que ser ayudada en octubre por una expectativa preelectoral, un ataque especulativo por el Tesoro norteamericano, hoy ve que su moneda se ve robustecida. ¿Será por lo que sucede en Argentina? Un montón de factores que se pueden sumar hasta que los argentinos se sobre estoquearon en dólares. El que tenía que importar, importó. El que exportó, el que tenía que exportar dijo, espera un poco, hasta, y vuelvo a repetirlo, hasta hay quienes se endeudaron en el exterior y no vendieron los dólares y ahora tienen menos cantidad de pesos que antes. Hasta se han sucedido situaciones de errores financieros en donde si todos salen a vender ahora van a tirar más abajo el dólar y donde decimos si el Banco Central no comprara el dólar estaría más abajo todavía. Bueno, tenemos que ver qué es lo que hace la Reserva Federal. Ahora la expectativa del mercado es que no baje la tasa de interés. Veremos porque esto puede ser retroalimentado. Igual la Reserva Federal se basa mucho más en fundamentos reales de la economía y no lo que pasa en todos los días. Pero tenemos un Japón que tiene una cierta inestabilidad creciente, hasta incluso por su propia contienda electoral. Un mundo en donde la geopolítica cobra una importancia muy manifiesta y las decisiones del día a día, y lo tomo a Trump, pero también de otros países, pero tomémoslo que China quiere hacer comercio. Putin quiere quedarse con Ucrania y tiene un perfil mucho más bajo. Trump uno ve, hoy veía en directo directamente el video de Foro de Davos y le encanta explicar sus ideas al mundo entero y sabe que mientras que él está hablando, alguien en alguna parte del mundo más recóndito puede estar viéndolo en directo y tratando de interpretar qué es lo que quiere hacer. Mientras tanto, los activos se mueven en función de las palabras que él dice y lo que se puede interpretar sobre ellos. Y ahí viene algo que es muy interesante. Voy a achicar acá la imagen y es el gráfico del oro. Gráfico del oro hasta este momento.
Esta ha sido la evolución. En el día del oro quebró por primera vez los 4.800. Uno dice, sobrepasó cualquier canal y hasta tendríamos que hacerlo otro techo más arriba. Por supuesto que tuvo un ajuste, ya tenía un ajuste, nadie dice que mañana va a valer 4.700 o 4.900 porque los mercados tienen estos comportamientos. El tema es la tendencia. Es más, la tendencia de todo este año ha sido de un crecimiento explosivo. Si lo que podemos entender es que este crecimiento desde los 4.000 aproximadamente, 4.200 en adelante, es más, si nos vamos abajo, ahí sí, estamos en los 4.200, acá estamos en los 4.000, pero acá estamos en octubre y ha tenido un comportamiento muy importante el oro hacia arriba, uno ve las tasas de cambio y las tasas de cambio en dólares implican ganancias que no fueron equiparadas fácilmente por otros activos para el caso de Argentina, ni tampoco a nivel mundial. Los mercados mundiales se movieron el 15 hacia arriba, el 20%. Acá estamos multiplicando lo que es ese porcentaje de suba a nivel anual. Hablo del año 2025 y ya en el año 2026 ya tiene una suba más que importante. Sería lógico que tenga un ajuste y debiera tenerlo. El tema es qué está pasando en el mundo para que no haya más refugio en el oro. Y tomo el oro como otros activos que pueden ser de refugio. Las criptomonedas han tenido ajustes también y puede ser que estén en un comportamiento propio de un canal ascendente con un ajuste en el corto plazo. Pero la plata también ha tenido su comportamiento más explosivo y hay que recordar que la plata es mucho más dinámica en sus movimientos, hacia arriba, hacia abajo. O sea que es mucho más especulativa todavía que el oro. Pero bueno, acá vemos reflejado qué es lo que está sucediendo con ese activo, activo de refugio por excelencia. No funcionó tan bien como activo en los últimos años. Hay que destacar esto. Uno diría, siempre tuvo este comportamiento. No, estuvo bastante, diríamos, planchado y perdió peso respecto a otros activos y ahora lo ha recuperado y ha incrementado mucho su valor. Hay que también entender que lo que mucho sube después puede bajar o puede dejar de crecer. Es como el caso de Nvidia, que hace semanas ya que se mantiene en un mismo valor, en un valor más o menos estable. Y uno tiene que buscar otros activos en donde posicionarse que pueden significar o ganancias por tasas de, en ese caso, de crecimiento de dividendos a futuro muy importante, en el caso de inteligencia artificial, o este que puede ser como refugio, dado que las monedas, como el dólar, implican pérdida. Bueno, este es una visión totalmente subjetiva, particular y con fines educativos. La realidad, si requerís asesoramiento en inversiones, si querés realizar algún tipo de comentario, podés comunicarte por contacto @ consultorfinanciero.com.ar por debajo de este video y trataré de responder, así como también desde la página web de consultorfinanciero.com.ar en la parte de contacto y quedarán los datos. Bueno, esperemos hacer buenos negocios el día de mañana. Hasta luego.